Muy buenas gente, hoy tenía ganas de hablar y teorizar un poco del cap número 16 del manga versus, además me acordé que tenía un canal abandonado, así que dije por qué no, y para eso daré un poco más de contexto de este manga. Comencemos por decir que, este es un nuevo manga del autor de One Punch Man, Imon, el Gran One, quien se encarga de la historia, y es ilustrado por Azuma Kyoutaro, quien como curiosidad, ilustró el manga de The King of Fighters A New Beginning. En fin, volviendo con versus, la historia básicamente responde a la duda de qué pasaría si los humanos tuvieran a un enemigo al cual no puedan hacer frente, dándonos así varios enemigos los cuales son traídos de otros mundos, curiosamente por los humanos, quienes recurren a esto como una última oportunidad de salvarse pidiendo ayuda a otros humanos de otras realidades, convirtiéndolo sin querer técnicamente así en un Battle Royale barra y seca y todo raro, en donde los enemigos de la humanidad se enfrentaran entre ellos mismos, mientras que la humanidad trata de simplemente sobrevivir. Para aclarar, estos enemigos de la humanidad son diferentes de cada uno, literal tenemos desde robots, parásitos, hasta una copia de Godzilla. Con eso concluye mi sinopsis de versus. Si te interesó algo de lo que dije, pues vete a leer los otros 15 caps, porque lo que dije es una sinopsis demasiado resumida. Sin más que decir, veamos el cap 16. El capítulo inicia desde el punto de vista de los supervivientes del castillo, quienes ven como unos randoms se están peleando con un humano, que termina volviéndose un parásito, y es aniquilado rápidamente con un lanzallamas. Sin embargo, los supervivientes deciden ignorarlos, hasta que ven a una prisionera. Ante tal escena, los del mundo cósmico proceden a actuar para salvarla, pero son detenidos por los militares llamados Cartel y Peo del mundo parasitario, quienes proceden a dar contexto sin pretexto. Cartel comienza diciendo que hay que evitar a toda costa a las personas que hayan tenido contacto con personas infectadas con los parásitos, y que hay que mantenerlas aisladas por 48 horas. A esta explicación se une Peo, que empieza a dar información más detallada de los parásitos, diciendo que si una persona es infectada, los huevos de los parásitos en la piel se mezclarán con los fluidos del cuerpo, y para cuando veas creciendo a los llamados worms morirás, porque estos salen rasgando el cuerpo y como pudimos ver, en el proceso lo terminan deformando horriblemente. Entonces Ivy lanza la pregunta que cómo saber quién está infectado. Rápidamente Cartel responde diciendo que los síntomas son, leve picor en la piel, una fiebre sutil, y la personalidad del infectado será un poco más violenta. Entonces un random dice que la abandonen. Ante tal afirmación, la hermana del random responde que deberían ayudarla, pero el hermano le dice ingenua a su hermana, y le aclara quién se hará responsable si se terminan infectando, y para rematar se disculpa ante todos por su hermana por ser tonta. Al escuchar esto, la hermana se enoja y le termina papeando diciéndole vago, desempleado y cobarde a su hermano. Luego procede a preguntar a sus compañeros de clase qué deberían hacer, a lo que 3 de ellos dicen que deberían ir a ayudarla, y quiero resaltar uno de estos comentarios que literalmente dice: si nos infectamos XD. En fin, la hermana del tipo rápidamente dice que deberían votar para ver si la salvan, pero Zaibi le dice que espere, a lo que Clasp agrega que algunos están enfermos y que hay que considerar los riesgos antes de actuar. Entonces, aprovechando la oportunidad, el hermano Yeri se le moza a la hermana. Entonces Kayla hace notar que la mujer está empezando a sangrar. Mientras otros deliberaban, Samone, con sus compas del mundo de los gigantes, decide ir a ayudar a la prisionera. Además dice que los aíslen una vez terminen de tratar las heridas de la prisionera. Rápidamente los militares tratan de pararlos, pero al final se asustan, y la verdad yo también lo haría con tremendos cuerpos mamadísimos que tienen. Continuando, Zaibi pregunta si no existe otra forma de protegerse de los parásitos que no sea alejarse. Ante tal pregunta, los militares deciden contarles sobre las cápsulas, que básicamente se dividen en dos, las blancas y las negras. Las blancas se utilizan como un método preventivo, y el funcionamiento de la píldora blanca es básicamente que una vez ingerido el medicamento se mezclará con tu torrente sanguíneo, evitando que los huevos de los parásitos se esparzan por tu cuerpo, mientras que el funcionamiento de las cápsulas negras es básicamente para cuando sabes que estás infectado, es para dormirte como a los perritos, pero con un extra que dormirá también a los parásitos de tu cuerpo, evitando así ser una marioneta más de los parásitos. Viendo esto, Glass piensa que las personas de otros mundos también están ocultando otras cosas y que aún falta mucho tiempo para construir confianza entre las personas de los diferentes mundos. Rápidamente Samone pregunta si les darían las cápsulas, pero el militar dice no, y procede a explicar que las cápsulas son un método de defensa personal y que en su mundo hubo una época en la que se mataban por las cápsulas. Samone entonces dice está bien y que cuenta con ellos por si se infectan, por lo que proceden a ir rápidamente ante la mujer herida. Zaibi, viéndolos ir, piensa que si deberían dejar que hagan eso. Piensa también en cómo su hermano se lanzaría a ayudar sin pensarlo, pero que él no. Repentinamente interrumpen sus pensamientos gritándole que el rey despertó y estaba tratando de decir algo. Con su último aliento, el rey dice que el hombre vestido de negro le hizo algo. Por cierto, aquí a quien se refieren es a Basts, de quien hablaremos más adelante a profundidad. Luego de decir sus últimas palabras, el rey procede a morir, pero repentinamente se empieza a mover. Los militares rápidamente lo identifican como un parásito y les dicen que se alejen. Zaibi, quien se encontraba cerca y al darse cuenta que muchos podrían infectarse, decide poner una barrera, sacrificándose en el proceso, mientras que a la vez un parásito sale disparado del rey con tanta fuerza, que mancha con sangre a Zaibi y lo trata de atacar, pero Zaibi lo neutraliza con una ventisca de hielo. Lastimosamente Zaibi se termina infectando.
Al mismo tiempo que ocurría esto, el grupo de Samone se percata de que la chica sí estaba infectada, además de que los otros 3 que estaban noqueados también lo estaban y empiezan a salirles los tentáculos, que al estar tan cerca los unos de los otros se fusionan y transforman en una bolsa grande de parásitos, que mata a 2 de las 3 personas que estaban en el grupo de Samone. Viendo esto, el grupo de Kai la pregunta si disparan, pero ella responde que no porque le podrían dar a Samone. Como la situación ya estaba complicadísima, Zaibi le grita a uno de los militares para que le dé una de sus cápsulas. El militar le dice que no, pero Zaibi le replica que no una blanca sino una cápsula negra. Una vez se las dan, rápidamente utiliza magia para correr donde está Samone. Cuando llega le dice que se fuera de aquí, pero ella pregunta qué pasara con él. Zaibi responde con un ya vale verga, ya me infectaron y que se fuera de ahí. Samone procede a irse y piensa que no pudo hacer nada y que mataron a 2 de los suyos, dándose cuenta que en efecto los parásitos son uno de sus enemigos. Volviendo con Zaibi, trata de imitar a el mago de fuego queriendo quemar al Megazord parásito, pero ya al tener poco mana y por el sobreesfuerzo que hizo, Zaibi se empieza a desmayar. Viendo que moriría, piensa en su hermano diciendo que él tiene que sobrevivir, pero en un giro inesperado, salen los del mundo sin leyes y hacen un speedrun para quemar vivo al parásito gigante, salvando a Zaibi de una muerte segura. Una vez papeado el parásito, alguien quien parece ser el líder de las personas del gran grupo que apareció se acerca a los supervivientes, y bueno, ahí termina el cap, dejándonos con la pregunta de qué va a pasar a continuación. Para iniciar, dividiré este capítulo en 3 puntos que quiero tocar, el primero siendo la info de los parásitos, el segundo es el personaje de Buzz, por tercer punto hablaré de algunas cosas que me llamaron la atención del capítulo, así que vamos por el primer punto. Los parásitos. Gracias a este capítulo y a la info que se nos dio se pueden deducir varias cosas de los parásitos, como ser, no tienen una alta inteligencia. Esto lo digo porque una vez infectan a un ser vivo no pueden comunicarse, simplemente buscan infectar a más seres vivos para continuar su ciclo de vida. Infectan para sobrevivir. Bueno, gracias a la info proporcionada del CAP nos damos cuenta que estos parásitos están simplemente haciéndolo para sobrevivir e infectaban a los humanos por esta razón, a diferencia de otros enemigos de la humanidad, que los matan por mero placer o entretenimiento. Podrían convertirse en una potencial amenaza. Menciono esto porque los parásitos están esparciendo bastante rápido, y si pueden infectar a todos los seres vivos enemigos de la humanidad, podrían volverse una gran amenaza de extinción para los humanos, pero además la forma de combatir a estos parásitos sin resultar infectado por los fluidos que traen es quemándolos, cosa que complica más el erradicarlos. Pueden fusionarse. Bueno, como ya vimos en este cap, si llegan a pasar ciertas circunstancias especiales pueden fusionarse. Si se preguntan por qué digo eso de circunstancias especiales, lo digo porque de no ser porque los otros infectados no hubieran estado cerca los unos de los otros al momento que les salieron los tentáculos, muy probablemente no se hubieran fusionado como vimos. Además, los militares nunca hablaron de que se pudieran fusionar, pero esto puede ser porque, o no lo sabían, o no lo mencionaron. Como extra quería mencionar que la forma en la que se infectó Zaibi de los parásitos es curiosa, porque el cuerpo del rey no se levantó, ni se deformó en su totalidad. En vez de eso saltó un parásito para tratar de infectar a Zaibi, pero lo evitó congelándolo, aunque igual lo terminaron infectando por la sangre, por lo que la maldición que tenía el rey puede que haya influenciado en lo que pasó, así que cabe la posibilidad de que Zaibi no esté infectado por los parásitos, sino por la maldición del mundo maldito, o igual me fume un tremendo porro. Ustedes decidan en los comentarios. Segundo punto, Buzz. Bueno, iniciaré diciendo que podríamos teorizar que este personaje terminó usando a el rey del mundo mágico como un sujeto de pruebas, pero la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que le hizo al rey? Para esto están dos teorías que tengo, la primera siendo que fue Buzz quien le puso la maldición al rey, la segunda es que lo haya infectado con un parásito. Siendo honesto, para mí es más probable que Buzz lo haya infectado con la maldición de su mundo, pero ¿ustedes qué opinan? Los estaré leyendo encantado en los comentarios, y bueno, aparte de su extraña vestimenta, no hay demasiado aún que hablar de este personaje, así que pasemos al siguiente y último punto. Tercer punto. Para empezar me gustaría hablar del balde de agua fría de realidad que le pusieron a Samone. Viendo en retrospectiva la situación, Samone tenía buena intención para ir a ayudar a la pobre mujer que se desangraba, lastimosamente le terminó saliendo todo mal, con un resultado de 2 personas muertas de su mundo y dándose cuenta que los parásitos no son un enemigo a subestimar, y pues desde mi punto de vista eso es lo que hizo ella, subestimar a un enemigo y no considerar los riesgos, a pesar de la advertencia de los militares. En fin, eso solo demuestra cómo de peligroso es no ser precavido con los enemigos de la humanidad, y esperemos sirva de lección para futuro para Samone y los demás. Otra cosa que me pareció interesante fue lo que dijo Glass referido a la revelación de las píldoras, diciendo que muy probablemente las otras personas de otros mundos aún están ocultando cosas. Por mi parte yo lo veo como algo triste, digo, todos los humanos de esos mundos están en la misma situación jodida, esperemos ver que con el tiempo compartan más cosas, objetos o incluso información más detallada de sus enemigos, que en el estado actual la información es algo indispensable, más para los humanos, si es que quieren sobrevivir. Y por último, el misterio de cómo chingados se infectó el rey con los parásitos. Digo, en anteriores caps se nos confirmó que estaba infectado por la maldición del mundo maldito, pero en este cap se vio que además de estar infectado con una maldición, también lo estaba por un parásito, definitivamente algo para pensar detenidamente. Bueno gente, antes de despedirme, quisiera mencionar que estaré subiendo más contenido de Versus al canal, y tal vez de algún que otro manga o anime que se me dé la gana. Sin más que decir me despido, que tengan un buen día, tarde o noche.